Les quiero presentar a Ricardo Villa. Él dirige la mayor web audiovisual en castellano del mundo, que en solo 5 años se ha convertido en una referencia a nivel internacional. Es una web que además lidera la cifra de permanencia de usuarios hispanos y que es todo un modelo para las televisiones de España y de Europa. Estamos hablando, algunos ya lo conoceréis, de la plataforma de la Corporación de Radiotelevisión Española que dirige la persona que vamos a escuchar ahora mismo, Ricardo Villa Asensi. Él además es el padre de la impresionante cobertura que Radiotelevisión Española hizo de los Juegos Olímpicos de Londres este verano. Las cifras marean un poco, fueron 19 canales con transmisión simultánea desde todos los escenarios posibles, señales en directo, internet, móviles, tabletas, consolas y televisiones conectadas. En una frase, nunca el espectador había tenido tanto donde elegir y nunca tampoco con tantas facilidades. Fueron nada menos que 2.200 horas de deporte en multiplataforma en directo por 19 canales distintos, lo nunca visto y obra de este señor. Este periodista madrileño, Ricardo Villa, es una de las referencias del periodismo online en España y fue con anterioridad a su incorporación a la Radio Televisión Española en 2007 el responsable de la creación y dirección, por ejemplo, de la web 20minutos.es, también subdirector del periódico. Fue cronista parlamentario en el diario Cinco Días y tras pasar una temporada en Oriente Medio, colaborando para diversos medios españoles y latinoamericanos, volvió a España, donde fue, por ejemplo, jefe de contenidos de ya.com o director de finanzas.com. Yo estoy segura de que sería muy interesante que nos contara su vida profesional. Ricardo está hoy con nosotros, no obstante, como director de medios interactivos de la Corporación de Radio Televisión Española. Como les digo, es la mayor web audiovisual en castellano del mundo y además la que tiene el récord de permanencia, casi nada. Muchísimas gracias. La verdad es que reflexionando sobre qué era lo más interesante, porque lo que ha estado contando antes, además el presidente de la Forta, al final hace un resumen excelente de cuál es el panorama en el que estamos, en el que nos enfrentamos los medios de comunicación. Sin duda, quizá era más interesante que os contara la experiencia, incluido algunos minutos publicitarios que sabréis aceptar o soportar con una sonrisa, la experiencia de qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos intentando plantearnos las cosas así. Sobre todo, yo soy periodista y una de las cosas que más nos gustan a los periodistas son unos buenos titulares importantes, ¿no? Y una cosa que nos gusta mucho es matar. Y no me podía evitar hablar del clásico que se hace cuando hablamos de radio, del vídeo mató a la radio, cosa que es mentira y lo sabemos. Pero ahora hace unos años hablábamos todo el tiempo de que la televisión iba a morir a manos de Internet. Pero este sudor frío que estaba en los directores generales y presidentes de las empresas de televisión parece que ahora se ha resuelto con una tranquilidad pasmosa, fuera de los medios, sino por esta lucha que estamos en todos, por otros datos, ¿no? Que es el dato del que estaba hablando antes mientras estaba en la mesa, de los 300 minutos, de cómo hemos pasado el consumo, ¿no? De 192 a 300 minutos en 10 años de tiempo pasando delante de la pantalla. Probablemente la crisis o similares hace que nos dediquen, a los que estamos en las corporaciones de radio y televisión, más de 4 horas. Voy a centrar una parte de esa charla, si os parece, en lo que hacemos en la televisión y lo que hacemos en la radio, porque la suerte de trabajar en una corporación como Radio Televisión Española o como la Aragonesa es que puedes ver lo que está ocurriendo en ambos lados. Y este dato, fijaros, es que estamos hablando de 1,8 diarias, el doble, ¿no? De 10 años sentado frente a esa pantalla. Estamos hablando de muchísimas horas. Pero hay otro dato, además, que llena de satisfacción y que sorprende más todavía, es el tamaño del televisor. Si cualquiera de vosotros vais a vuestros salones o a cualquier centro comercial, veréis los fabulosos de la pequeña pantalla que parece ya la gran pantalla. Desde luego, si los comparas con algunos cines de versión original de la Gran Vía de madrileña o de la Gran Vía o de Plaza de España madrileña, son mucho más grandes de las pantallas de esas salas, ¿no? Fijaros que hemos pasado de 34 a 46 pulgadas en 10 años. Y esto es un elemento radicalmente diferente. Y aquí lo que hacemos es que teníamos a la izquierda la clásica familia española de Cuéntame cómo veía la televisión y la realidad de la familia española que está viendo la televisión. Por lo tanto, esos datos que vemos antes, que son fabulosos y que cualquier director general de una empresa como es cualquiera firmaría gustoso, se encuentra con que los anunciantes también saben que la realidad no es exactamente la de la izquierda, aunque sea 4 horas delante, sino la de la derecha. Gente conectada a diferentes pantallas, pero sobre todo, como hablaban antes también, de una tormenta fabulosa, perfecta, una batalla extraordinaria por el control de donde de verdad están las audiencias,
que no solo es en Internet, no solo es en otros lugares, sino que al final es en esa pantalla, en el salón, que aumenta cada vez más de tamaño, o en el salón. Y esa batalla no está protagonizada solo por nosotros, por las radiotelevisiones o por las televisiones, sino que está protagonizada por un montón de marcas extrañas que hay ahí a lo que era el televisor. Bueno, Samsung nos suena como televisor, pero es que además quiere entrar y jugar en otra marca, que es dentro del televisor, con los contenidos de alguna manera, con YouTube, con Netflix, aparte de Telecinco La Sexta, Google, Amazon Filming. Os he preparado aquí un vídeo reflexionando sobre cómo nos ven y cómo han evolucionado la forma de vernos. Tiene cortes publicitarios, pero de verdad que están bien introducidos. Y si os parece, a ver si funciona. No. Aquello me parecía magia. Ya podría ir al colegio y hablar de los programas de la noche anterior. Ya podría seguir de cerca las aventuras del fugitivo. Y podría ver el concurso de Eurovisión. Ya no era un paria. I'm happy. I'm feeling good night. That tonight's gonna be good. Vos id a mi lado, que bien merecido lo tenéis. ¿Qué haces? ¿Regando las plantas? No, si no me refiero a eso. Es que estás escuchando Radio Nacional por el ordenador. Ay, yo siempre. ¿Cómo lo haces? Entras en www.rtv.es/la carta y ahí tienes toda la radio. Oye, ¿qué vas a poner? Se distingue por el cartel luminoso de su fachada, que fue escenario de la película El Día de la Bestia del director Alex de la Iglesia. ¿Tú al final te quedas o no te quedas? Sí, pues pasa por allá al fondo, creo que aún hay hueco, ¿eh? Hay algo que yo creo que el Madrid tiene hoy aprendido. Básicamente, como estabais viendo aquí, que era el planteamiento de qué es lo que estábamos haciendo como resumen, pero visto desde el lado del espectador, del usuario o del escuchante o radioyente, como queramos decirlo, del ciudadano, es un dato que es el que nos estamos planteando continuamente y sobre todo como reto claro de 2013, que es el móvil y la tableta, visto por un lado como sentido en sí mismo, pero seguro que como la segunda pantalla relacionada con el televisor. Y os voy a enseñar algunos de los ejemplos que vamos a hacer o que estamos ya haciendo, como lo que has visto en tablet. Y tenemos dos retos, que es estar pensando en el público muy diferente. Tenemos el público tradicional de televisión española, que es un público mayor, y también tenemos un público y un reto muy interesante que es con el público infantil, que es un público además que varía. Nosotros empezamos con el portal infantil Clan en 2008 y es curiosísimo porque hemos evolucionado. La web la hicimos en 2008, que fue bastante rompedora, pero las tabletas o el móvil lo hemos ido haciendo y lo hemos ido modificando hasta ahora y nos estamos dando cuenta que la web que hicimos
en 2008-2009, que estaba pensada para que los niños las pudieran utilizar, ahora mismo los niños de hoy, los niños de 2012, no saben utilizar nuestra web. Saben utilizar la tableta y saben utilizar el iPhone perfectamente. Tú se lo dejas y saben. Hacemos los experimentos normalmente con nuestros hijos o con los hijos de la gente, que nos los llevamos y les damos como mucho algo, ¿no? Porque no tenemos dinero para hacer presupuestos y probamos. Y es fascinante cómo han ido evolucionando sus propios niños. Claro, es un caso de gente que entra y sale continuamente, y han dejado de saber utilizar la web. Tú les pones delante cómo están y lo primero que te hacen es preguntarte qué hacen, mientras que si tú le das un mando o le das un móvil, nunca te preguntan qué hacen, les preguntas tú qué hago, ¿no? Y esa es la realidad. Pues son los niños de una generación táctil, que este movimiento es el movimiento natural y en el que no entienden nada que se haga sin este movimiento. Y para ello tenemos que trabajar. Y pensemos y contamos con que solo hay un 6% de gente, que no hace nada mientras ve la televisión, que no está en alguna otra cosa. Y este es un dato que por un lado nos llena de orgullo, esos 300 minutos, o sea, no, ya ni recuerdo, ¿no? Porque cada día es más de tiempo, pero el anunciante se va a dar cuenta muy rápido de que no están mirando, que están haciendo otras cosas además. Y a eso es a lo que aspiramos. Pero a la vez que está trasladando y cambiando la televisión, los formatos, etcétera, el fabuloso cambio se está produciendo a su vez en Internet. Todos pensamos en YouTube y pensemos que YouTube se creó en 2000, el primer vídeo se subió en 2005, tiene una vida mínima. Estamos viendo cómo se generan cosas a una velocidad extraordinaria. Conocemos a la persona que se inventó la palabra podcast, la palabra que utilizamos todos los días en las radios, y hay un señor del Guardian que le puso la palabra pod y cast, la unió y de repente todos la utilizamos como si fuera natural. Es algo tan nuevo. Pero YouTube está generando un cambio extraordinario. Y mientras hasta ahora el niño alemán que se pegaba golpes contra la pantalla era el éxito que estaban buscando, ahora mismo no les interesa lo más mínimo. Y si hay un dato del que están obsesionados, en el que les ponen pautas a la gente que trabaja en los diferentes canales, es el tiempo de permanencia. Cuanto más tiempo estés en YouTube, mejor les va. Es decir, se van pareciendo cada vez más a la televisión tradicional en algunos elementos. No solo con el contenido propio de las televisiones, con los acuerdos legales o ilegales o con este proceso en el que está, sino con la generación de más de 60 canales profesionales que están haciendo en Estados Unidos. Y vosotros habréis visto unas miles de anuncios de cómo hacen con la liga o cómo es un intento de generar los directos, que es la clave esencial también de Internet y una de las razones que analizaré ahora de por qué la televisión sigue tan viva, ¿no? Esto es un cambio muy importante. Y fijaros aquí, otro corte publicitario que sabéis ponerlo, pero es que como he tenido que salir corriendo de trabajo, el tiempo de permanencia es un objetivo que podemos conseguir muy bien las que somos las corporaciones de radio y televisión, porque tenemos un contenido muy propio de ello. Mientras que Radio Televisión Española tiene entre 35 y 40 minutos de tiempo de permanencia por usuario, es el dato del que nos sentimos más orgullosos, del que decimos que es la web en la que más tiempo pasan los españoles. YouTube está en 15 minutos, es decir, pero su objetivo es llegar a más, ¿no? Y ese es donde tenemos una clave esencial en la que luchar. Sobre todo porque la atención de un usuario es extraordinariamente baja. A los 10 segundos hemos perdido una parte extraordinaria de los usuarios. Y conseguir que aguanten más de 5 minutos en una web es más complejo que conseguir que no te cambien el canal. Es continuo, ¿no? Esta es una diapo muy básica, pero que siempre conviene volver a poner. Y es que si nos planteamos que estamos haciendo web, estamos haciendo televisión, estamos haciendo radio, y si todos aprendimos y fuimos muy claros con que la televisión, que la radio no era un periódico en imágenes, ¿no? Aunque al principio se hablaba del diario hablado, la televisión no era la radio, aunque al principio se utilizaba con el parte que venían corriendo desde los estudios del Paseo de la Habana, televisión, y leían tal cual lo que estaba. Internet no es la televisión o la radio cortada en trocitos, como si fuera un PDF del periódico. Y si hacemos eso, no estamos haciendo Internet. Pero además de ese dato, es que ahora en Televisión Española, y creo que es una tendencia en la que vamos, tenemos que dejar de hablar de programas de televisión o programas de radio, tenemos que hablar de proyectos en los cuales nos centremos desde el principio, desde el minuto 1, en cuáles son las diferentes vidas que puede tener en la televisión, en la radio o en la web. Y eso no se hace si añades la web en el último minuto,
como no se hace que la participación funcione si la añades en el último minuto. Es muy habitual para los que estamos en la parte web, si hay aquí alguien de la Corporación de Aragón que esté, que le llegue el del programa diciendo, y aquí además, sobre todo si esté en radio lo tienen más metido en la cabeza, metemos participación. ¿Cómo? Hombre, tú pones ahí y que se meta la participación. Bueno, y ocurre que no hay participación, por alguna razón, porque no está pensada desde el principio la participación, ni forma parte del ADN del programa. En la participación hay una base, ¿no?, que se dice que es como donar sangre, tienes que contar por qué. La gente está dispuesta a hacerla, pero yo dono sangre a la Cruz Roja porque sé a dónde va y porque es una llamada, pero cuando entras en la mayoría de las webs es que la gente pregunta, oye, trabaja tú un poco porque me vas pidiendo tanta participación y nunca sé para qué es, ¿no? Mándame tu vídeo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En dónde? ¿No? Tienes que ir haciéndolo. Y es por ello que marcamos este camino tan de moda, pero que tiene mucho sentido, que es el transmedia, que es pensar cada programa para lo que llamamos las 4 pantallas, que en realidad son más pantallas, ¿no? Pero la centra, está el PC, está el móvil, está las tabletas, por supuesto, que están haciendo una revolución sobre la forma de consumo de vídeo muy interesante, y las televisiones, incluyendo el modelo de televisión conectada del que hablaremos ahora. ¿Para qué? A mí esta cita yo creo que es interesante porque es de Tim King, el creador de Conspiracy for Good, en el que hablaba de cómo conseguir la ubicuidad, ¿no? Cómo conseguir crear una historia que existiera a tu alrededor todo el tiempo. ¿Cómo hacerlo? Y eso es lo que estamos intentando hacer en algunos de los productos que hacemos. Hablaba antes el presidente de Forta de cómo los medios tradicionales somos la conversación. Y somos la conversación aquí y somos la conversación en la propia televisión. Digo, en la propia televisión, perdona, en las redes sociales, ¿no? Es fascinante entrar en Twitter por la mañana y ahí se leen noticias, y entras en Twitter por la tarde y de lo que se está hablando es de las cosas que están ocurriendo en la televisión. Si vemos aquí cuál es el tema del que hablas con tus amigos o con la familia en la máquina de café o en la que estás hablando en general, estamos hablando de que el 70 y el 80% habla en algún momento de los programas de televisión o de radio, de programas de televisión. De los websites, de las webs, hablan ya un 30 o 40%. Es un tema que usas, pero no hablas tanto de ellas. De los anuncios, un 30%, un poco menos. De las consolas, de los juegos, etcétera. Y de nada de ello solo no habla, es decir, tiene otro tipo de conversación, menos de un 15% de la población. Esto es lo que consiste, con las redes sociales, utilizándolas a la vez que la televisión, es en adelantar esta charla de café. En adelantarla porque se está produciendo a la vez que nos están viendo, se está produciendo a través de las redes sociales, a través de los mensajes, porque estamos hablando de un ecosistema social de la televisión, porque ¿quién no ha visto más twitters en realidad que alguno de vosotros lo conocéis, reconocerlo, y además lo habéis visto, lo habéis disfrutado, incluso habiéndolo con las redes sociales, con los tróspidos y similares, que es un acontecimiento extraordinario, aunque hablaban antes también de la voz, de cómo se utilizan las redes sociales y similares. En el caso de los programas de televisión, ¿no?, es lo que se llama la segunda pantalla. En el caso de los programas de televisión española, en el que tenemos un formato bastante diferente de este tipo de realities, lo estamos introduciendo, yo creo que con un interés extraordinario en las series y en documentales. Con la serie Isabel nos planteábamos cómo hacer algo que sirviera para complementar un modelo de televisión, un modelo de serie que se ha planteado muy rigurosamente, con historiadores, con gente y con una forma de poder contar y narrar la historia de España de una forma amena, pero bastante rigurosa, aunque hubiera siempre algunas concesiones, como los que lo hayáis visto, Y lo que hacemos es enviar mensajes relacionados, no sé si os habéis dado cuenta alguno de los que hayáis visto, relacionados directamente con lo que está ocurriendo en ese momento. En ese momento están operando de cataratas un médico judío al padre del rey Fernando de Aragón, y en ese momento mandamos, es verdad que se operaba de cataratas y cómo se hacía, y entonces tú estás sincronizado en la aplicación que tienes, puedes verlo y te hacen 4 o 5 líneas contándote en ese momento cómo era verdaderamente las operaciones de cataratas, y con otro elemento que es, y luego para saber más, para que puedas seguir la emisión en directo, que es lo que tenemos que ver, ¿no? Cómo no romper la emisión, cómo no romperla y saber cualificarla, hacerla. Y la verdad es que tiene un éxito extraordinario. Estamos hablando al final hay
4 millones de espectadores de la serie, pero unas 140.000 personas en cada una de las emisiones se molestan en coger el móvil e intentar aprender algo más de lo que está ocurriendo, específicamente, además de estar narrándolo en Twitter o similares. Y eso para nosotros es una satisfacción, ¿no? Porque no estás proponiendo algo que sea muy fácil, no es poner a decir qué fea está o qué guapa, sino que estás hablando de algo de conocimiento mayor, ¿no? Y de discusión. Pero lo más interesante de este proceso es que lo hemos hecho además con la ayuda de los usuarios, es decir, alrededor de Facebook, del Facebook de la serie, incluyendo a los guionistas y al director, hablando con los usuarios de este guión, del club de seguidores de esto, hacíamos cada día cómo iba a ser el second screen, la segunda pantalla del día. Había un montón de usuarios que eran profesores de Instituto de Historia de toda España, que iban apuntando casos que habían visto en la anterior y que les había gustado o no ha gustado, y todo eso te va permitiendo introducirlo dentro. Luego, al final, para terminar la serie, lo que hicimos fue juntar a toda esta gente, más de 1.000 personas que habían estado colaborando en la generación de este second screen. Los juntamos en un cine de la Gran Vía madrileña, en el Cine Capitol. Vinieron más de 100 de ellos disfrazados de la época. Fue, la verdad, bastante emocionante. Los propios guionistas y los actores no daban crédito, ¿no?, de verse reflejados en el proceso. Este es el ejemplo, ¿no?, de cómo Isabel lo entendemos, todo este proceso para las diferentes pantallas en las que está haciéndose, o cómo en el caso del telediario sabemos que no se está produciendo una acción pasiva, sino que se está a la vez hablando bien de lo que te gusta o no del telediario, pero de lo que estamos haciendo. Hemos inaugurado ahora Más 24, que se ha inaugurado para el canal, para las 2 últimas elecciones autonómicas, en las cuales, en los momentos de conexiones, lo que hacemos a través del móvil o a través de la televisión conectada, poder dar hasta 5 señales en directo en paralelo. Esto es muy útil, sobre todo cuando en las noches electorales, que alguno habréis padecido, se van precipitando las conexiones que se contraprograman entre ellos los políticos y puedes darlo a las 5. Esto saldrá, ahora ha salido en prueba solo para estas 2, pero será efectivo siempre, estará en lanzamiento en pruebas, pero habitualmente en enero. Y es una forma de ir explorando, dar la televisión con más directos todavía, pero a través del resto de cosas. O en el ejemplo cuando hablábamos antes de cómo generar una vivencia alrededor de una serie, lo hacemos igual con Águila Roja, con los juegos de Águila Roja, con los libros de Águila Roja, con quedadas de gente jugando al juego de Águila Roja alrededor de la misma, ¿no? Y este es otro ejemplo, precisamente de lo contrario. No sé cómo voy de tiempo. Regular, como siempre. Esto es un ejemplo exactamente de lo contrario. Son contenidos hechos desde medios interactivos, desde la web, que son entrevistas con una serie de personajes en los que se les cruzan las mismas preguntas, y que luego han tenido una versión para la tele, para la 2. Pongo un segundo para que veáis cómo funciona. Son una serie... ¿Se oye? ¿Podéis poner sonido? Pensado precisamente con la navegación, son 2 navegaciones distintas. La navegación lineal es la que hemos hecho para la tele, y la navegación cruzada de preguntas, etcétera, entre los diferentes personajes. Y al final hablan todos ellos de la familia, hablan de las renuncias que han supuesto el buscar tus ambiciones, etcétera, y todos ellos vas viendo, pues, mezclas a Arantxa Sánchez Vicario con su familia, que todavía no había hecho lo de su familia, previo a su familia fuera conocida tal cual, aquí hablaba de otra manera, lo manejamos con las imágenes de archivo de lo que hay y vas sabiendo más o más de los personajes, ¿no? Es una navegación compleja siempre y que hay que saber cómo controlar. Hablabas antes de los Juegos Olímpicos, sí, ya me quedan 2 minutos, pues voy a ir muy rápido, porque, bueno, estos son ejemplos de cómo es que vamos a hacer, y refiriéndonos directamente a radio, sí me gustaría enseñar, bueno, un dato. Hablábamos de radio, 2 minutos más, sí. Tengo. Hablábamos de radio y del éxito que tiene la radio en los últimos tiempos, ¿no? Hay un crecimiento de oyentes general, hay un crecimiento de oyentes de radio en Internet extraordinario, pero no nos olvidemos de que lo que hay es un crecimiento extraordinario de empresas que no tienen nada que ver con los medios tradicionales, como Pandora o como Spotify, en Internet, porque están haciendo cosas de una forma
muchísimo más aguerridas o más claras de entendimiento del usuario de lo que estamos haciendo las radios en Internet. Cuidado, están. Como ejemplo de lo que... Bueno, estos son ejemplos que ya no me da tiempo a hacer, lo siento por enrollarme, pero sí quería contaros, cuando hablábamos de proyectos multimedia, también incluimos pensando que podemos hacer radio, tele y web juntos. Y un experimento que hemos hecho, curioso, con Cuéntame, en el que, no sé si hay seguidores aquí de Cuéntame, algunos, sí, recordáis en la anterior serie y en esta que empieza ahora, en la anterior, había Carlitos monta un bar. Total, que decidimos hacer el protagonista de lo que hiciéramos el bar. Era un bar ambientado en el comienzo de la movida y al final lo que hicimos fue un bar virtual en el que los disc jockeys, o sea, los que tocan son la gente de Radio 3. Radio 3 va, los Carmón y similares, van ahí los de Radio 3 y van y tocan la música y tú estás ahí como invitado virtual. La verdad es que tuvo mucho éxito, que esperamos repetir, a pesar de que con las prohibiciones de hoy ya no dejábamos fumar y lo único alcohol que se permitía era cerveza y poca. Pero aún así, os voy a... Buenos días. ¿Cuántas cuñas no habréis escuchado aquí en la programación de Radio 3 Esta de gente que son usuarios. tienes que hacer el día 20? Bueno, al principio iba a ser otro día. Nos vamos a ver a Julio Ruiz pinchar en el Flybar. En paralelo, pinchan en el Flybar, está en Radio 3 y se anuncia desde el fin de Cuéntame. Lo veréis mucho más. Oye, ¿dónde vas a durante pinchar? ¿Dónde está ese sitio? Porque como tenemos que ir de Valencia, nos damos una vuelta y te vemos. Bueno, pues ha llegado el momento de descifrar hasta cierto punto el enigma. Hoy, cuando acabe la serie Cuéntame en la 1 de Televisión Española, seguramente os van a remitir a los espectadores de la serie, a los que no estén siguiendo la serie, da igual, porque lo saben ahora a través de Radio 3 y por otra parte no dejo de darles pues cumplida cuenta a un enigma que parecía, ¿no?, su toquecillo de enigma. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Yo estoy segura de que habrá muchas preguntas. También la experiencia nos dice que normalmente en estos foros, sobre todo los alumnos, les da una vergüenza horrorosa preguntar, pero luego a las 11 habrá un café donde seguro, Ricardo, que si te quieren hacer una consulta podrán hacerla. Muchísimas gracias. Muchas gracias.